Analizar las leyes que se aprueban en Quintana Roo y cuestionarlas todas, incluso las que poseen algún tipo de amparos y recursos judiciales, es muy importante para la vida de nuestro estado, pues la legislación de ellas determinará las conductas de todo nuestro estado y manejadas de mal manera, estas pueden beneficiar a pocos y dañar a miles. Esta es una de las tantas funciones que realiza el Observatorio Legislativo que nació hace 3 años en Quintana Roo. Queremos platicar con varias cositas con usted referente a el trabajo que hace el Observatorio Legislativo, pero primero explicarle a ustedes, y quiero que sí pongan mucha atención, en qué consiste el Observatorio Legislativo, que sí trabaja para todos nosotros como ciudadanos. Hace 4 años un grupo de empresarios, organizaciones civiles, ciudadanos, tuvimos la inquietud de formar dentro del concepto de participación ciudadana un observatorio que formamos con la Asociación Civil Observa Quintana Roo AC, pero iniciamos con el Congreso para ver cuál era la actividad del Congreso. Porque hay que recordar que en el Congreso es un poder independiente, pero es el centro de los otros poderes. ¿Por qué? Porque y que son representantes de la ciudadanía. De la ciudadanía, porque sí. hacen las leyes, revisan los presupuestos, aprueban presupuestos, leyes de ingresos, hacen nombramientos. Entonces es un poder que, aun cuando al Ejecutivo se le da más relevancia, el que marca, digamos, el ritmo y el orden es el Legislativo. Entonces, por eso nos dedicamos a hacer observación del Congreso, del Poder Legislativo, y ahí se nos quedó el nombre comercial de Observatorio Legislativo. Pero nuestra función va a ser también ir revisando otros entes públicos. Sí. Y en ese aspecto empezamos a hacer una revisión del número de iniciativas que se presentaban, el número de asistencias, porque también era una de las cosas que decía la gente, pues no van a trabajar, decretos que se emitían, algunas revisiones de las leyes que estaban haciendo. Entonces ya tenemos prácticamente una legislatura que fue la 15ª, en la que hicimos una revisión exhaustiva por cada periodo que tienen de sesiones y de actividades. ¿Y qué se encontró en el Congreso? Ahora, las asistencias, sí hay quienes tienen un mínimo de asistencias. Así es, así es. ¿Y hay castigos para ellos? No hay, desafortunadamente, porque ni siquiera hay una suspensión del pago o de la dieta famosa, porque con que ingresen en oficialidad de partes una solicitud de ausencia por motivos propios de su comisión, siempre todas las dicen así, no hay ningún descuento ni nada, ¿no? Creo que de ver como una solamente empresa, ¿no? Hubo quizás alguna gente que no presentó, pero vamos, eso es algo que llama mucho la atención, pero lo más importante es también el trabajo en comisiones, el que se haga en las comisiones, que son las que se dictaminan las leyes y las iniciativas, es donde se hace el trabajo. Es ahí donde nosotros empujamos a que se haga el trabajo con el concepto de parlamento abierto, que es una derivación de gobierno abierto, que significa participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. Ese es lo que nosotros estamos empujando. Y bueno, ¿qué encontramos? Encontramos que en comparación con la 14ª legislatura, que hicieron menos de 100 leyes, iniciativas de ley, en el caso de la 15ª hicieron cerca de 400, o sea, muchísimas iniciativas. No necesariamente todas son buenas, sí, y no necesariamente fueron en el orden en que se había establecido la agenda legislativa, porque al inicio cada fracción parlamentaria presenta sus iniciativas y después se hicieron 3 foros para que la ciudadanía hiciera alguna propuesta. Se llegó a tener alrededor de 700 ideas o propuestas o algunas cosas. De esas 700, entre la agenda de la ciudadanía y la agenda de las fracciones, se atenderían por lo mucho 40, y las otras fueran nuevas. Entonces esto te da una idea de que esos protocolos de hacer agendas y de esas parafernalias no sirven más que para tomarse la foto y decir estamos escuchando. Encontramos que hubo
leyes que hicimos muchas críticas a lo largo, se hicieron algunas leyes con base en leyes abrogadas, en fin, falta de profesionalismo muchas veces. Falta de profesionalismo. Porque no necesariamente, porque dicen es que tienen que llegar abogados, no, puede llegar un ama de casa, puede llegar un carpintero, un campesino, que dé su visión y que un abogado haga la estructura de la ley, porque de eso se trata el Congreso, no pueden estar puros abogados. Pero eso fue una de las cosas que vimos, que había iniciativas que realmente no valían la pena, porque si haces el análisis de la ley, pues te implica cómo la vas a aplicar, si hay sanciones, cuánto te va a costar. Hay una iniciativa que decían que para acabar el bullying en las escuelas había que dar clases de yoga y tai chi. Pues, ¿cómo lo vas a implementar? ¿Cuánto te va a costar eso? En fin, fueron ocurrencias muchas de ellas. Y lo que también estuvimos haciendo una revisión, que eso fue de las que más llamó la atención, fue el que decimos que el Congreso no tiene por qué tener una partida de ayudas sociales. ¿Y cuánto era esa partida de 100 millones de pesos? En el total, el Congreso tiene un presupuesto de alrededor de 640 millones de pesos, de los cuales 120 millones es para la Auditoría Superior del Estado. Y de esos 400 que le quedan, alrededor de 80 millones de pesos anuales son para ayudas sociales, que estás hablando de más de 200 millones de pesos. ¿Cómo se entrega esa ayuda social? No lo sabemos. Lo único que sabemos es un listado, ayuda en medicina. ¿Solo viene así? Solo viene así. ¿Sin comprobante? Sin comprobante, sin saber de cuánto fue esa ayuda, porque también eso veíamos a ver de qué. Me estás hablando de una ayuda que decía electrodomésticos. Electrodomésticos, pues es desde una estufa, licuadora, un refrigerador, herramientas automotrices, ¿qué? Sí. Y eso no es, y no lo decimos nosotros. El IMCO tiene un estudio anual en donde siempre señala que los congresos son muy opacos en esa área, que no es su función. La función del Congreso es hacer leyes, sí, hacer nombramientos, aprobar presupuestos y revisar cuentas públicas. No servicio social. No es servicio social. Entonces lo que nosotros decíamos es ese dinero dáselo al DIF o dáselo a la Secretaría de Desarrollo Social, porque las secretarías de estas que hablo del trabajo, del desarrollo social, tienen presupuestos anuales de 80 millones de pesos. Ajá. O sea, mejor dáselos a quien los tengan que hacer un padrón único, sí, etcétera. Entonces, estamos hablando del Congreso de la 14ª. De la 15ª legislatura. 15ª, porque la 14ª se aumentó el presupuesto de 300 a 700, que fue un escándalo. Y entonces dijeron, no, lo vamos a bajar, pero lo bajaron a la mitad de los 700, no, se dejaron una cantidad más. Y aquí es donde viene un problema, porque de acuerdo a la Constitución, el Congreso no puede tener un presupuesto inferior al del año anterior. Entonces habría que cambiar la Constitución para poder resolver esto. Pero bueno, en ese tema nosotros hicimos una investigación, sacamos el listado de todos los beneficiarios, nos dimos cuenta que había clientes recurrentes, o sea que ya había gente que una vez al mes o 2 o 3 les daban ayudas. Entonces eso ya no es una ayuda nada más porque sí. Y también que formaban parte de la militancia de un partido político. Entonces también ya eso se presta a un manejo electoral. Y por eso nosotros presentamos 2 denuncias con el mismo tema. Una en la Fiscalía General de la República, esa la presentamos el año pasado, finales del año pasado, y otra ante la Fiscalía del Estado, General del Estado, con ese sentido de posible desviación de recursos públicos por el tema de las ayudas sociales. En eso estamos ahorita. ¿Y se ha avanzado en algo de la Fiscalía de la Nación? De la Nación sí, creo que ha estado avanzando y se hizo una ampliación.
De hecho, yo debo de estar en este fin de semana, próxima semana, para hacer otra ampliación de ella y yo espero que sí esté caminando. La del Estado no tenemos noticia. Okay. De la del Estado no tenemos noticia. Okay. Entonces ahí hay una tarea que deben de tener. Al hacer una evaluación sobre el desempeño del Congreso de Quintana Roo, el Observatorio Legislativo afirma que el balance es negativo en materia de transparencia sobre el manejo de recursos públicos y pese a mejorar en la presentación de las formas, no lo es así en la presentación de iniciativas. Continuamos platicando con Eduardo Galaviz, presidente del Observatorio Legislativo en Quintana Roo. Todo esto del Congreso debe estar transparente, ¿no? Claro. ¿Y está transparente? Hasta ahorita no. Nosotros lo que hemos estado insistiendo de que se entienda que los entes públicos, los funcionarios públicos, no es una casta diferente, no es un lugar distinto. Tienen dinero del público, tienen dinero de los impuestos y tienen que transparentar eso. Como servidores. Como servidores públicos. Afortunadamente ya hay una ley de transparencia que no tiene tampoco, como dicen, los dientes para poder hacer. ¿Por qué? Porque hay una observación del INAI a todos los municipios de que no están cumpliendo con la página de transparencia como debe de ser, pero no los multa, no nada. Entonces vamos a hacer una iniciativa para decir, si ya le advertiste una o dos veces, inhabilita al funcionario público que no está haciendo esto y incluso no se le dé la oportunidad de volver a participar como un funcionario público en un puesto de elección popular. Sí. Porque tenemos que empezar a tener ese tipo de bases. De sanciones también. ¿No? De sanciones, porque si no, la impunidad te lleva a que no importa y ya se vuelve la impunidad un cinismo y que enoja más a la gente, ¿no? Y lo malo es que usted sigue votando por ellos, porque eso fue en la 14ª. Ahora en la 15ª repiten otros diputados. Y ahorita ya la 16ª. Ya 16ª. Y ya hubo incluso reelección de algunos de ellos, sí, que tienen que cambiar. Ahorita nosotros, gracias a la presión que hemos hecho, pudimos encontrar una coyuntura de firmar un convenio de colaboración con la 16ª legislatura para implementar el Parlamento abierto, que esto significará que nos permitan, no nosotros, sino que hagan una auditoría externa a los recursos del Congreso. ¿Por qué? Porque curiosamente el auditor superior del Estado depende del Congreso, lo nombran los diputados y depende presupuestalmente de ahí. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues no podría tener independencia si lo nombraron, ¿no? Sí, a algún ladito las cosas no les molesta porque ellos son los que me pagan. A lo mejor los demás sí, pero sí, no. Entonces queremos que se haga una auditoría externa para validar si realmente se está haciendo las auditorías de la manera correcta. Esa es una parte. La otra es que en la elaboración de las leyes se permita que quienes van a ser afectados o quienes tienen algo que opinar sobre ello, se haga en tiempo real en las comisiones y estamos ya preparando el protocolo. Porque ¿qué sucedió con las leyes que aprobaron? Casi todas las que se aprobaron fueron iniciativas del Poder Ejecutivo, que tiene la atribución de hacerlo, pero no necesariamente porque viene el Ejecutivo deben de estar bien. A lo mejor hay cosas que tendría que modificar los diputados y para eso están. Y tenemos leyes que se aprobaron como la Ley de Movilidad, la Ley de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial, la Ley de Residuos, que es muy avanzada, pero ¿cómo vas a hacer una serie de normas que vienen ahí? No te lo puede decir tampoco la autoridad del Estado que cómo se va a hacer. La famosa esta ley de las peleas de gallos y de toros, sí, que causó mucho alboroto, y bueno, que se pusieron en contra. Se pusieron en contra, exactamente. Entonces, eso implica que no hubo un análisis correcto de la iniciativa de ley y que ahora está en temas de amparos que no se pueden aplicar, temas de controversias por algún municipio porque invade competencias municipales, en fin, ese es lo que se tendría que evitar. O sea, en primer lugar, saber si se requiere o no se requiere una ley, porque en el Estado tenemos
nada más en el estado 162 leyes. Y por cada municipio, por ejemplo, en el municipio de Benito Juárez hay 77 reglamentos. Más le aplican las normas federales, las leyes federales, pues dices, a ver, ¿a qué horas empiezo a tener una aplicación de mi comportamiento de acuerdo a tantas normas, ¿no? Entonces, primero revisar si se requiere o no se requiere y revisar las que ya están obsoletas, ¿no? Sí. Aquí en el estado hay una ley ferroviaria, bueno, ya fueron muy de avanzada de hace 30 años porque ya viene un ferrocarril, pero ese tipo de cosas en un parlamento abierto las vamos a poder tener como una aportación de la ciudadanía para que lo hagan. No nosotros vamos a ser los facilitadores para que el Colegio de Biólogos, Colegio de Arquitectos, etcétera, participen. Los profesionales. Los profesionales y darles un seguimiento. Sí. Lo que dijo él, que estaba fundamentado, estaba motivado, darle una respuesta. No le digas no lo tomé, sino ¿por qué no? Si no hay la aplicación en la norma, pues bueno, dile por qué no y empezar el diálogo, ¿no? Es eso. Eduardo, ¿deberían de todos los candidatos a diputados ser profesionales? No, te digo, no necesariamente. No necesariamente. Pero sí con conocimiento. Es muy importante. ¿Por qué? Porque el electorado elige a alguien que lo representa. Y muchas veces hemos encontrado a lo largo de muchos eventos electorales que hay gente muy capacitada, sí, que el electorado no quiere, pero es una gente, un cerebrito. Sí. Y hay gente que no se le da y sale electo y reelecto y otra vez. Bueno, lo hemos visto. Entonces, no necesariamente, y esa es una parte del juego democrático, sí es importante que se tenga una experiencia, por lo menos en alguna de las áreas de lo que va a presidir. Si es la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, bueno, pues porque sea un agente que tenga o campesino, o alguien que está en la parte de la Comisión de Hacienda, pues que tenga una formación financiera, en fin, para poder hacer un mejor trabajo. Pero no necesariamente tendría que ser un profesionista, ¿no? Por ejemplo, en el caso, yo pregunto, la diputada Erika Castillo me cae muy bien, he visto que es muy luchona y todo eso, pero es la presidenta de la Comisión de Movilidad cuando tiene intereses. Claro. O sea, su padre representa a varios exgobernadores que tienen las TT de las camionetas y se reúne hace unos días con el secretario de Transportes de los volqueteros, con los sindicatos de taxistas, con los... Claro. Como que no puede ser juez y parte. No, ahí precisamente uno de los principios de actuación, de que deben de hacer sus declaratorias, una de ellas es la de conflicto de intereses, ¿no? Porque si tú tienes una injerencia, una relación, una cercanía, pues te tendrías que excusar de poder participar en ello. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de interés. Esto no se ha dado ni a nivel municipal ni a nivel de Cámara de Diputados y es una de las cosas que se les ha pedido, su famosa declaración 3 de 3, sí, patrimonial, de impuestos y conflicto de interés. Y no cumplido. Porque eso nos lleva a desviaciones precisamente, o a retrasar la publicación de una ley o a sesgar alguna situación. ¿Por qué? Porque tenemos intereses, ¿no? Eso ya en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión también se presenta muchísimo. Ahí entran en juego los famosos lobistas que ya hasta reglamentación están haciendo y todo para saber, para tratar de acotarles, decir, este es el representante de la industria tabacalera, entonces pues hay que seguirle porque va a querer evitar que se imponga un impuesto al tabaco, ¿no? Y como sucede en Estados Unidos. Qué complicado estamos. Es muy complicado. Muy complicado. Pero sobre todo porque hay intereses de por medio. Hay intereses de ellos que están manejando esas cosas. Así es. Y no representándonos a nosotros como ciudadanos. Así es. Todo eso, lo vemos en muchos casos a nivel nacional, el famoso etiquetado de alimentos que llevaba años proponiéndose, apenas ahora lo están... Los alimentos chatarra, ¿no? Que se tiene que para etiquetar. Poder decir esto, no es un alimento confiable, no es cierto lo que dice la etiqueta, en fin. Esa es una lucha que yo invito a que los ciudadanos armen no que se junten, ojalá que vinieran,
pero que armen sus células de participación ciudadana con sus vecinos, con lo que les da del entorno, y de ahí empecemos a armar algo, porque es importante, si no, nunca vamos a obtener un cambio real. Nunca tendremos un cambio real si cuántas veces le decimos a usted participe, involúcrese, sin intereses. Los únicos intereses es el de su comunidad, el que tengamos todos la transparencia, porque están ganando dinero y tienen recursos de nosotros y son servidores públicos de nosotros y están trabajando para grupitos de ellos. Así es. Así es. Así es, y es para fortalecer una carrera política, y lo que es muy correcto. Yo digo que un diputado, qué bueno que se pueda reelegir y que en el voto del electorado le ratifique o no su confianza. Apenas empieza esto a funcionar, igual para presidentes municipales, porque también el periodo son muy cortos. Pero sí es muy importante que empecemos a trabajar en todas esas áreas, ¿no? Entonces quedamos, no hay transparencia en los congresos del Estado. No ha habido transparencia. Okay. Don Eduardo, es un placer platicar. No, al contrario. Y triste me dejas porque sí. Sí, hay que buscar que, Sí, que lo haya. Que lo haya, que haya transparencia. Que Piden transparencia en todos lados y que nosotros como ciudadanos actuemos como transparencia. ¿Y ustedes qué? Bueno, tenemos una tarea y seguiremos platicando con la gente que nos representa y que tiene el trabajo del Observatorio Legislativo, que así se le llama. Gracias. Gracias, Oscar, contrario, porque es importante que la gente se vaya involucrando en todos estos temas. Sí.